infanto-juvenil, vamos a comenzar viendo algunos temas bien generales. Vamos a comenzar, ¿cierto?, viendo en general la historia. La psiquiatría infanto-juvenil es una especialidad bien joven dentro de la medicina, recién de la década del 50, ¿cierto? Pero tiene una historia antigua que la acompaña, que es bien interesante, la psiquiatría en general como tal. Ya la psiquiatría comienza, ¿cierto? Se comienza a hablar del tema, más bien no de la psiquiatría, sino de la locura, ¿cierto? En la época de la mitología griega, ¿cierto? En esa época, los griegos y los romanos comenzaron a hablar de la locura, pero más bien, ¿cierto?, como algo negativo, algo malo, y quemaban a todos estos sujetos que tenían, ¿cierto?, algún cierto grado de psicosis o que eran muy distintos al resto, y lo habitual era que los quemaran frente al resto de la población como para que estos se dieran cuenta, ¿cierto?, como un escarmiento y no volviera a suceder. Posteriormente, avanzando, ¿cierto?, Hipócrates, Cicero, ¿cierto?, comienzan a hablar más bien de la locura en el ámbito más bien como de la medicina, que era una patología médica compleja, ¿cierto?, más bien que había que tratar, y esto era en el siglo V antes de Cristo, ¿ya? Y Cicero hizo algo bien interesante, que es un cuestionario psiquiátrico muy similar al que tenemos en la actualidad. Posteriormente, ¿cierto?, viene toda lo que es la Edad Media, que es bien grave y compleja porque se retoma, ¿cierto?, lo anteriormente y retoman la idea de que la locura era algo del demonio, ¿cierto?, algo malo, y vuelven a quemar nuevamente a las personas, y esto dura muchos siglos. Ya dura prácticamente hasta el siglo XV, siglo XVI, donde Philippe Pinel, en Francia, logra retomar, ¿cierto?, más bien el tema de que estas patologías eran de la salud mental, ¿cierto? Le logra dar un giro humano ya a la psicopatología y lo saca de esta cosa que era más bien como el demonio, que había que matarlo, ¿cierto? Y vamos avanzando en esa situación hasta que en el siglo XIX se logran hacer, ¿cierto?, y fundar los primeros hospitales psiquiátricos del mundo. Esas fotos que ven ahí es el Hospital Psiquiátrico Infanto-Juvenil de acá, de Talca, que tenemos, que si bien es chiquitito y bien simple, se realizan muchas actividades de los chicos. Y si bien antiguamente eran bien complejos estos hospitales psiquiátricos, ¿cierto?, bien lúgubres, actualmente esa idea que finalmente está como culturalmente que ha ido traspasándose, ¿cierto?, dentro de las familias en general, no es así. Los hospitales psiquiátricos son es como un hospital común y corriente, que los chicos tienen un proceso de rehabilitación, ¿cierto?, importante, se trabaja con ello y está muy lejos de estas situaciones como lúgubres que se hablaban anteriormente. Avanzando en el tiempo, vamos a ver, ¿cierto?, hay un grupo, ¿cierto?, de psiquiatras alemanes muy, muy importante a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como Emil Kraepelin, que hizo grandes aportes a la psiquiatría, es como el padre un poco como de la psiquiatría moderna, hizo grandes aportes en general en el sentido de la psiquiatría, hablando, ¿cierto?, del tema de la genética, de la importancia de los psicofármacos. Schneider, ¿cierto?, que es un poco después de Emil Kraepelin, sumado a esto, siendo de la misma escuela, da aportes importantes a la esquizofrenia. Casi todo lo que conocemos actualmente de la esquizofrenia fue realizado por Schneider, y posteriormente Jasper realiza todas las descripciones más importantes en relación a las psicopatologías actuales. Dentro de los aportes a la psiquiatría que ustedes deben lo más probable conocer y que lo hayan visto, ¿cierto?, en un ramo que tienen de psicología, es a Sigmund Freud, ¿cierto?, que es el padre del psicoanálisis, y Ana Freud, que es su sexta hija, que ella se dedicó
al tema del psicoanálisis, pero infanto-juvenil. Hizo muchos aportes y uno de sus libros, que son importantes hasta la actualidad, es El yo y los mecanismos de defensa, que aporta en el sentido, ¿cierto?, de conocer la parte más interna de los chicos y cómo funcionan, ¿cierto? Otro de los hitos relevantes en la psiquiatría infanto-juvenil, vamos a ver que en la década del 50 es una década bien crucial, porque se funda, digamos, la Academia Americana de la Psiquiatría y se hace la especialidad como tal, ¿ya? Y durante esa misma década, Leo Kanner, ¿cierto?, publica los primeros libros de la psicopatología de los niños, dentro de los libros más importantes que existen hasta la actualidad. En la década del 70, si bien se reconoce en Chile la especialidad, no había la cantidad suficiente de profesionales y estos se van a formar a los Estados Unidos, como el doctor Almonte, ¿cierto?, que es los libros de psiquiatría actualmente que tenemos y de hace muchos años, que ha hecho un gran aporte y nos ha formado a la gran mayoría de nosotros, los psiquiatras infantos juveniles. Y casi 20 años posteriores, Chile firma en las Naciones Unidas la Convención de los Derechos del Niño y vamos a ver la importancia que eso tiene, porque muchas de las evaluaciones que se hacen en la psiquiatría están asociadas, ¿cierto?, a estos derechos que tienen los niños. Antiguamente los chicos trabajaban, ¿cierto?, muy chiquitito, a los 6, 7 años, y a nadie le llamaba mucho la atención, cosa que actualmente no puede ocurrir, ¿cierto? Y eso está todo muy relacionado con los derechos de ellos. Dentro del concepto de salud mental, vamos a ver que es un concepto bien amplio en general, y que se refiere más bien al estado emocional y psicológico de los chicos, que puedan usar sus capacidades tanto cognitivas como emocionales para responder, ¿cierto?, a todos los desafíos de la vida cotidiana en general, que cada vez son mayores y más complejos. Dentro del campo de la psiquiatría es variado, ¿cierto?, pero uno de los temas más importantes es la prevención. Y la prevención, bueno, si bien es importante en todas las áreas, ¿cierto?, de la medicina, acá tiene un enfoque principalmente a estos factores de riesgo complejos que tiene la población infanto-adolescente y que cada vez son mayores, ¿cierto? Y cómo buscar factores protectores que muchas veces son difíciles de encontrar ya que no dependen de los chicos, porque ellos dependen de un tercero que los cuide, que los acoja, que los proteja. También la psiquiatría comparte, ¿cierto?, con otras ramas de la medicina, como la pediatría, la neurología, la medicina familiar, ¿cierto?, en estos temas tanto de prevenir como de proteger a los chicos y en los tratamientos también. Uno de los temas principales, ¿cierto?, que está enfocado en la psiquiatría es en tratar de rehabilitar a los chicos y que ellos vuelvan, ¿cierto?, lo que más se pueda a su vida normal, dentro de lo que se espera. Esto es una viñeta, ¿cierto?, porque la idea es que podamos ahora discutir un poquitito qué les parece este caso. ¿Ya? Dice, Vicente, de 8 años, es llevado a la consulta. La madre relata que siempre ha sido un niño tímido, que se asusta por todo, especialmente al salir de su casa y separarse de ella. En las noches le cuesta quedarse dormido y tiene un sueño muy intranquilo. Llama a su madre y le cuenta múltiples preocupaciones. Con frecuencia presenta enuresis nocturna y desde hace 2 semanas estos síntomas han ido progresivamente en aumento y su madre se queja que el niño parece una lapa, que no la deja vivir. Ella es dueña de casa y madre de otros 2 hijos. La angustia del niño le impide realizar las labores domésticas habituales, ya que tiene que calmarlo reiteradamente. Clínicamente, Vicente, ¿cierto?, pareciera que tiene un trastorno de ansiedad de separación. ¿Qué les parece que se podría hacer con este chico? Así como del sentido común, ¿qué podríamos hacer? Preguntarle qué cosas está viendo, con quién comparte, como saber con qué se está involucrando, qué cosas lo hacen estar tan intranquilo. ¿Cierto? Sí. Saber qué factores aumentan como esta intranquilidad. Y por ejemplo, mencionaba que era bastante apegado a su mamá, entonces preguntar qué pasa cuando la mamá tiene que irse.
si tiene complicaciones, si interactúa con otros niños de la clase, o si tiene amigos también. ¿Cierto? Y también sería relevante, ¿alguna otra cosa sería importante? Eso es súper importante preguntarlo y tenerlo en consideración. Preguntaría yo, no sé, ¿me escucho? Sí, te escucho súper bien. Preguntaría también por la relación con los otros miembros de la familia. No sé si es que hay un padre por ahí, la relación con sus hermanos. ¿Cierto? Sería relevante hacer esas preguntas y saber, ¿cierto?, en el medio en que vive, alguien, algún otro, Rosario acá, alguna chica que se llama Rosario que está conectada, que nos pueda aportar y decir en qué otro tema sería importante. Yo le preguntaría si es que siempre ha sido así o si pasó algo que como que gatilló esta conducta en el niño. Ya. Y esa También- chica Rosario como que se conectó, pero no está. Profesora, ¿Sí? Ya. también se le podría preguntar como los antecedentes obstétricos a la mamá, así como si tuvo alguna complicación durante el embarazo Por ejemplo, en el niño. de todas maneras, sigamos avanzando, ¿cierto? Que estos son casos reales, ¿ya? Mira, habitualmente hay varias alternativas, pero hay que, como ustedes bien dicen, seguir explorando, ¿cierto? El ambiente de este chico. El ambiente de este chico es bien complejo. Si continuamos explorando el ambiente en que se desarrolla Vicente, se nos abren mayores explicaciones a su sintomatología. Vive con sus padres en una población marginal con alto compromiso delictual. Pocos días antes de la consulta, los carabineros habían estado buscando al padre de Vicente como un posible cómplice de un hermano que desde la cárcel realizaba estafas telefónicas. El niño estaba presente cuando llegaron los carabineros a la casa y su padre huyó de ellos saltando rejas y panderetas de la casa vecina. Entonces ahí, ¿cierto?, podemos entender bastante más dónde vive este chico, ¿cierto? Más bien las características circunstanciales que hacen que efectivamente él tenga harto miedo. Entonces, eso es relevante tenerlo en consideración, ¿cierto? Porque ya no es un chico solo con miedo, sino que vive en unas condiciones bien complejas. Vamos a ver, ¿cierto?, los temas epidemiológicos que son importantes en la psiquiatría infanto-juvenil. Vamos a ver que cerca del 20%, ¿cierto? Este fue el último estudio que hay en Chile, no hay ninguno más actual, que lo hizo la doctora Flora de la Barra y el Benjamín Vicente, que se han dedicado durante muchos años a hacer estos estudios a través de Fondesit, que lo hacen más o menos cada 10 años. Y este es el último que realizaron y estamos, digamos, más o menos dentro de la media del mundo en general en las patologías psiquiátricas. Vamos a ver más adelante que hay países que están muy disparados y otros que tienen muy poquitito, pero eso hay que mirarlo como con mucha cautela. Dentro de eso ellos encontraron que en Chile, ¿cierto?, un 14,6 tenía trastornos disruptivos. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro del grupo de los trastornos disruptivos, ellos colocaron, porque el DSM es una clasificación internacional, ¿cierto?, de las patologías psiquiátricas y que antiguamente estaba ahí incluido, pero hace muchos años se sacó, ¿cierto? En el último, en el DSM-5 está dentro de las patologías del neurodesarrollo, el trastorno de déficit atencional. Pero en aquel entonces ellos ocuparon el CIE-10, ¿cierto? Y estaba incluido entre los trastornos disruptivos. Por eso es que hay tanto, pero los trastornos disruptivos per se son bastante menos si uno lo desagrega y saca el déficit atencional, ¿ya? Dentro de los trastornos, ¿cierto?, disruptivos, que era lo que yo les explicaba, ellos colocaron esto, ¿cierto?, el déficit atencional, que es un 10,3, ¿ya? Y por supuesto el resto son bastante menos, ¿ya? Son hartos menos. Y actualmente el déficit atencional no está dentro de los trastornos disruptivos, ya está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Lo otro que es importante, que es frecuente en la población infanto-juvenil, ¿cierto?, son los trastornos ansiosos. Y dentro de la ansiedad de separación. Es bastante frecuente en la población infanto-juvenil y en los menores de 11 años. Eso es importante que lo tengan en consideración.
¿ya? Que es en los menores de 11 años donde prima esto. Y las comorbilidades es importante porque la gran mayoría de los chicos tiene comorbilidad, ¿ya? Sí, eso significa que tienen un trastorno principal y tienen otro asociado de menor intensidad, ¿ya? Como por ejemplo el trastorno ansioso, la comorbilidad más frecuente va a ser los trastornos disruptivos, ¿ya? Y los trastornos afectivos, la comorbilidad más frecuente es el ansioso. Y los trastornos disruptivos, la comorbilidad más frecuente es el trastorno ansioso también. Y el uso de sustancias es los trastornos disruptivos, ¿ya? Eso en general es importante tenerlo en consideración. Acá vamos a ver, esta es la prevalencia. Achenbach es un científico que se dedica a estudiar todos los temas epidemiológicos, ¿ya? Y es como, no sé si han visto en la tele, cuando uno ve las noticias acá abajo, sale como un banner de la epidemiología a nivel mundial del COVID. No sé si se han fijado que sale un banner y dicen, no sé, en Francia hay tanto, en Inglaterra hay tanto, en Chile hay tanto. No sé si se han fijado que sale como un banner abajito que va pasando la epidemiología como de forma constante, ¿ya? Hay algunas instituciones que se dedican a eso, a organizar, ¿cierto?, toda la epidemiología que envía cada Ministerio de Salud de cada país, y Achenbach en general se dedica como a organizar un poco la de la psiquiatría infanto-juvenil. Y lo que es importante acá tener en consideración, por ejemplo, en la India, ustedes se me ocurre que deben saber más o menos que la India es un país bastante pobre en general, con una población gigantesca, ¿cierto? Son los que más población tienen después de China. Entonces, que tengan un 1,8, ¿cierto?, de psicopatología, es complejo de creer porque es muy poquitito. Ellos son una gran población y viven en condiciones bien precarias. Entonces, eso es complejo. Como lo de Puerto Rico, que tenga un 50% de psicopatología, es que es mucho, porque la mitad no lo puede tener, ¿cierto? Entonces, esos datos en general hay que leerlos como con cierta cautela, ¿cierto? Y habría que desglosarlos bien. Y los Estados Unidos ahí en general están bastante bien, que alrededor del 23 o del 26%, que así funciona. Lo otro, el CDC, ¿cierto? Esta actualización la hicimos ayer, que estuvimos revisando el CDC. Ellos, al igual que acá, tienen el trastorno de déficit atencional, que es con una tasa importante, ¿cierto?, que es de un 9,4%, y de ahí va bajando, ¿cierto?, los trastornos de la conducta, que tienen un 7,4%, porque ellos lo tienen desglosado. En este trastorno de la conducta no tienen ellos dentro el déficit atencional, ¿ya? Y los trastornos ansiosos un 7,1%, y los del ánimo depresivo, que son bastante menos. ¿Sí? ¿A qué se puede deber que en la India, a pesar de que tengan tanta población, tengan menor prevalencia de trastornos mentales? Es que eso es lo que yo les decía, que eso hay que leerlo con cierta... Por ejemplo, por eso les decía, no sé si se acuerdan que de estos banners del COVID que viene abajo de la tele, que de repente colocan, bueno, se actualizaron los datos y en realidad... No sé si se acuerdan, por ejemplo, en Ecuador, que decían que ellos tenían, no sé, tenían como 500 enfermos, y uno veía en las noticias que en las calles se les moría la gente. Y tú dices, ¿cómo vas a tener 500 enfermos y 10 muertos si las noticias como que no se ajusta eso a la realidad? ¿Cierto? Claro, pero la Universidad de Johns Hopkins, que era la que llevaba, ¿cierto?, la estadística, no podía decir, chuta, pareciera que nos están engañando. Ellos colocaban y decían, bueno, habría que corroborar estos datos, ¿cierto? Eso pasa. Hay muchos países que los temas estadísticos no los tienen muy ajustados, ¿ya? O toman 3 o 4 lugares que no son estadísticamente significativos ni representativos, ¿cierto? Y te mandan un dato por decirte cualquier cosa y lo envían, ¿cierto? Pero eso no es que haya que creerlo así, tal cual, ¿ya? Por eso les mostraba el ejemplo que es actual del COVID, ¿cierto? O de México, que después, como la Universidad de Johns Hopkins lo iba corrigiendo abajo, le colocaba un asterisco y decía, bueno, según las correcciones actuales del Ministerio de México, en verdad, la cantidad de fallecidos son estos millones y no son estos otros, ¿cierto? Claro, es por eso. Porque finalmente hay un organismo que lo regula, ¿cierto?, que lo reúne, pero es lo que ellos confían en lo que nosotros le mandamos,
Y cuando no confían mucho, le colocan un asterisco y colocan, bueno, habrá que corroborar la información. Claro, entonces, la India, por supuesto que no puede tener eso, con ese nivel de pobreza, ¿cierto? Uno lo ve, la cantidad de chicos que están fallecidos, por supuesto que no, que eso no es. Ya, pero eso es lo que ellos transmiten. Entonces, esto es importante que ustedes puedan ser como críticos con lo que leen, ¿cierto? Y no creerlo a pie juntillas, ¿cierto? Es como en Ecuador, chuta, yo creo que por el coronavirus se está muriendo la mitad de la población, no le puedo creer que tengan 500 enfermos. Si al día se le mueren 500. No, el enfermo tiene que eso multiplicarlo, lo tengo que multiplicar a lo menos por 20, ¿cierto? Claro, esa es la estadística que ellos envían, pero no es que esa sea como la realidad. ¿Ya? Es como los otros, como Puerto Rico tiene 50%, chuta, nadie puede tener la mitad de la población con patología psiquiátrica, ni con nada, ni hipertensos, ni diabéticos. O sea, tú puedes tener un porcentaje, ¿cierto? Un 10%, un 20%, pero no puedes tener la mitad, ¿cierto? Ni siquiera los que más tienen eso. Entonces, esas son las cosas que hay como que tomarlas con precaución. ¿Ya? Hay países que tienen muy buenas estadísticas, todos los países nórdicos tienen muy buenas estadísticas, lo que ellos dicen es lo que es y es lo que realmente tienen. Todos los nórdicos tienen fantásticas estadísticas. O sea, a ellos sí le podemos como creer a pie juntillas. Y si dicen, oye, está apareciendo esto, pucha, habría que investigarlo, porque lo más probable es que sea real. Siguiendo con esto, la prevalencia, ¿cierto?, de los trastornos psiquiátricos en la infancia y la adolescencia, habitualmente los más frecuentes en general, si uno suma y resta todo, ¿cierto?, son los adaptativos y el déficit atencional. En todo, si uno suma las edades, las épocas, los sexos, todo, ¿cierto? Y los más frecuentes por género, siempre en los hombres son los trastornos del desarrollo y los temas de la conducta. Y las mujeres, ¿cierto?, los temas más internos, digamos, más internalizados, como los trastornos ansiosos, los anímicos, ¿cierto?, los intentos de suicidio. Dentro, si uno hace un desglose, ¿cierto?, en los preescolares, los escolares y los adolescentes, los preescolares están muy asociados a los trastornos del control del esfínter y del lenguaje, porque es lo que necesitan desarrollar en ese momento. Los escolares, ¿cuáles son las patologías, ¿cierto?, que más van a aparecer? Porque es cuando están en un lugar más estructurado, ¿cierto? El tema escolar cada vez es más exigente, aparecen los trastornos del aprendizaje, el déficit atencional, ¿cierto? Que si bien lo pueden tener de mucho más chicos, los jardines infantiles no son muy estructurados y los chicos salen y juegan y corren y no pasa nada, cosa que no puede pasar en el colegio, porque son ambientes mucho más organizados y estructurados. Y comienzan a aparecer los trastornos adaptativos. En los adolescentes, las cosas se colocan un poco más complejas porque comienzan los trastornos por uso de sustancias, ¿cierto? Que es el consumo de múltiples drogas, de alcohol, ¿cierto? Los embarazos precoces y los trastornos ansiosos aparecen y aumentan, ¿cierto? En este periodo y los trastornos anímicos y conductuales. ¿Qué es un trastorno mental? El trastorno mental, ¿cierto? Tiene varios síntomas y signos que uno se puede percatar, que son bastante amplios, son tanto conductuales como afectivos del sujeto que le producen un sufrimiento interno y que el sujeto no puede funcionar, y que incluso puede perder su libertad. Pero un trastorno mental no es un síntoma o signo que tenga el sujeto que sea adecuado para la cultura donde vive, ¿ya? Por ejemplo, si alguien que vive en Chiloé dice que ve, no sé, alguna de estas como figuras que ellos tienen en el mar, no es que esté psicótico ni delirando, no tiene un trastorno mental, ¿ya? Sino que culturalmente ellos ven distintas cosas y está como aceptado, digamos. Cuando un niño es normal, tiene que cumplir estos criterios, estos 4 criterios que son importantes. El chico tiene que disfrutar, ¿cierto? El hecho de salir a jugar, de ir al colegio, de estar con los amigos, de estar con las familias, con los primos, y lograr los aprendizajes adecuados de acuerdo al momento evolutivo que se encuentra. ¿Con qué criterios yo puedo decir esto es una psicopatología? Porque alguien puede estar un poquitito triste un día, pero no por eso está enfermo. O puede estar muy alegre un día, pero no por eso tiene un trastorno bipolar.
¿cierto? ¿Con qué frecuencia? Por ejemplo, si comienza algún chico, por ejemplo, un niño chiquitito, podemos que tenga pataletas todos los días. Que estas pataletas sean tanto en el jardín como en la casa. Que cada vez sean más intensas, que se pueda agredir él, que agreda a los otros, y que dure, por ejemplo, un mes, ¿cierto? Ahí yo digo que es una psicopatología. Pero si el chico se enoja un día y hace una pataleta, no sé, el día antes del cumpleaños porque justo quería un auto, no es una psicopatología, ¿ya? Por ejemplo, un adolescente, cierto que esté triste un día porque terminó con la polola y ese día justo no quiera comer, no pasa nada, ¿ya? Pero si viene triste, se comienza a aislar de los compañeros, en el colegio empieza a bajar el rendimiento, se aísla de los padres, o no va, ¿cierto? Ahí, y esa sintomatología, ¿cierto? Se comienza a colocar muy intensa, baja de peso, por supuesto que es una psicopatología, ¿ya? Entonces, esas cosas tenemos que tenerlas en consideración. Cuánto dura, la intensidad, la severidad y si afecta la vida del sujeto. Ya veamos este caso clínico, a ver qué les parece a ustedes. Dice, Mateo de 4 años entra al supermercado con sus padres, cuando divisa el pasillo donde están los juguetes, corre hacia allá. Le muestra a sus padres un auto a control remoto que quiere tener. Los padres le dicen que se lo pueden regalar para su cumpleaños. Mateo empieza a llorar, lo quiero ahora, lo quiero ahora. Los padres vuelven a explicarle que no le van a comprar el auto. Mateo se tira al suelo, patea con fuerza, grita y llama la atención de todos los compradores. Los padres describen que están asustados y que no había pasado antes, están muy preocupados. ¿Qué les parece que podemos hacer con este tipo de chicos? ¿Qué podríamos hacer con ellos? Preguntarle si había tenido antes estas conductas. Preguntarle si había tenido esas conductas. ¿Qué más? ¿Sí? Perfecto. Preguntarle si es hijo único o no, ¿Por qué? para ver la crianza. Ya, sí, está bien, sí. ¿Alguna otra cosa que sea importante? ¿Cómo? De lo que vimos, ¿cierto? Que yo le expliqué de la frecuencia, la intensidad. ¿Qué más le podríamos preguntar? Si es primera vez que le pasa, si ha tenido episodios anteriores, cuánto duró el episodio del berrinche, por así decirlo. Claro. Claro. Y por ejemplo, si los papás dicen que es la primera vez que esto nunca le había pasado, entonces que ellos quedaran así como en shock, ¿qué les podemos decir? ¿Qué se les ocurre? Así como del sentido común y lo que vimos ahora. ¿Qué le podemos decir a los No es como un proceso patológico, porque primera vez que le pasa, como que sí, como que tendrían que tener cautela si vuelve a suceder o si en los próximos meses vuelven a aparecer más episodios. ¿Cierto? ¿O si se Claro, mantiene la pataleta durante más días? también, ¿cierto? ¿Cierto? Pero entonces no lo vamos a patologizar al tiro, ¿cierto? No le vamos a decir que es una enfermedad, ¿cierto? Porque sería, esto está una conducta dentro de lo esperado, ¿cierto? Los chicos hay momentos que tienen conductas que se llaman como también como oposicionistas como normales dentro del proceso evolutivo, ¿cierto? Que es la preadolescencia, ¿cierto? Y los preescolares, que eso forma parte de la normalidad y es importante que ustedes lo sepan. Ya esos datos son relevantes que lo tengan en consideración. Entonces esta es normal, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es esperar. Le decimos, obviamente, le explicamos un poco, ¿cierto? Que si vuelve a hacer todos los días, ¿cierto? Por más de 15 o 20 días, por supuesto que lo volvemos a evaluar. Pero si no, el chico es un chico normal, que hizo una pataleta por algo. Veamos este otro. Dice, Esteban de 15 años, un adolescente que cursa segundo medio con un rendimiento escolar mediocre.
Él mismo se define como un solitario, casi no tiene amigos en el colegio y dice que no le interesa tenerlo. Al terminar la jornada escolar regresa a su casa y se cierra su pieza. Allí escucha música y se instala en el computador durante largas horas. Su madre no logra motivarlo a hacer otras cosas. Frente a cualquier cosa que le pida, Esteban contesta, no tengo ganas. Cuando lo llama para comer, Esteban va a la cocina, se prepara un plato y vuelve a su dormitorio. Se acuesta tarde. La mamá relata que hace 3 meses comenzó con este cambio y se intensificó hace un mes. ¿Qué les parece este otro chico? Que este ya lleva mucho más tiempo con la conducta. Que tiene signos que podrían derivar a como un cuadro depresivo. El hecho de que se aísle, de que tenga bajas notas y trastornos del sueño también podría ser. Cierto, este pareciera que es como de mayor preocupación, sí. Pero ¿Cierto? igual está como una edad como complicada, que suelen pasar esas cosas porque está en segundo medio y los niños como que están cambiando. Entonces igual es como complejo decir como, ay, tiene una psicopatología. Pero lo dejamos así, lo estudiamos un poco. Yo diría, Y no se le podría preguntar si es que siempre ha sido una persona solitaria, desde chico. Sí, cierto, le pudiéramos hacer todas esas preguntas, pero un chico en la adolescencia con estas características, después lo vamos a ver en el otro seminario que sigue, del suicidio. Doctora, ¿No se Sí. podría derivar al psicólogo? Así como para estudio. Pero tenemos que discernir eso, ¿cierto? Si esto es una conducta esperable, le decimos a la mamá, no, déjelo así nomás, está todo bien, vaya para la casa, o lo tomamos en consideración y le decimos, ¿sabes qué? Estudiémoslo un poco. Esto no está dentro de lo esperable, ¿cierto? Veamos un poco más en profundidad. Entonces, ahí nosotros tenemos que decir si nos quedamos con la pelota o la devolvemos. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con ella o la devolvemos? Yo creo que seguir enseñándola. preguntarle Sí, como, ¿qué estudiarlo. cosas no tiene ganas? Porque si dice que no tiene ganas de nada, yo ahí me preocuparía más, pero si no tiene ganas de hacer las cosas que la mamá espera que él haga, ahí es distinto. Mm. también Pero con habría lo que que- tenemos, ¿indagamos más o nos quedamos ahí tranquilos? hay que Indagamos, yo indagar. creo que Hagamos ser más. Preguntar más. ¿Cierto? De todas maneras, este es un chico complejo, ¿ah? Este es un chico, sí, esta conducta no es normal. Claro, si bien en algunos momentos los adolescentes, ¿cierto? Se pueden estar unos días más bien aislados, solos, si es que le pase algo, pero ya esto ya no es normal, esto ya se nos complicó y tenemos que, esta pelota sí que es de nosotros y tenemos que quedarnos con ella y trabajarla, ¿ya? No le podemos devolver esto a la mamá y decirle, no, si está todo bien, porque este es un chico que vamos a ver más adelante en el otro seminario que se nos puede suicidar y se nos puede morir. ¿Ya? Este es un chico grave. No, con este nos quedamos. ¿Cierto? Versus el otro que hizo un escándalo un día en un supermercado por un juguete, en una ocasión y nada más. No, ese no. ¿Cierto? Veamos ahora cómo se llega a un diagnóstico. Tenemos inicialmente, ¿cierto?, que tener una descripción del motivo de consulta, que se lo vamos a preguntar, ¿cierto?, tanto a los papás como al paciente, dependiendo de la edad. Y necesitamos tener también muchos antecedentes, tanto de las familias como del chico, ¿cierto?, los antecedentes generales, si ha tenido alguna enfermedad, si lo han operado de algo, psicopatologías familiares o cualquier otra enfermedad que sea relevante, ¿cierto?, o alergias a medicamentos. Todos esos temas son importantes, incluyendo el desarrollo del chico. Y para llegar a un diagnóstico, ¿cierto? Nosotros tenemos que evaluar distintos ítems. Nosotros tenemos que tener la información tanto del desempeño del colegio como social de los chicos, cómo se lleva con la familia, con los compañeros, con los amigos, con los vecinos, y eventualmente algunos los tenemos que estudiar un poco más, ¿ya? Con exámenes que los vamos a ver más adelante. Con los chicos tenemos que tener en general una actitud bastante cálida. Ya tenemos que tener una actitud cálida, empática con ellos, ¿cierto? Es importante ser amable,
Habitualmente cuando llegan a psiquiatría son chicos que ya vienen vulnerados, ¿ya? Entonces no podemos colocarnos nosotros como un frontón. Y es importante nosotros conversar con áreas que sean relevantes e interesantes para el chico, pero que no sean sus áreas afectadas, porque nosotros necesitamos tener la confianza del chico y que él nos pueda contar lo que les pasa. Entonces siempre partimos por las cosas más sanas, porque lo que le gusta, lo que le interesa, que le llama la atención, qué cosas le entretienen, ¿cierto? Y de ahí de a poquitito vamos llegando a las áreas más complejas del chico, ¿ya? Lo otro que es relevante, que podemos obtener mucha información, es a través del dibujo o del juego con los chicos, que hay distintas formas de dibujar. Nosotros le podemos decir, ¿cierto?, algún dibujo en específico que sea importante y relevante para nosotros, o lo podemos dejar de forma libre que él juegue, ¿ya? O que dibuje. Es importante, por ejemplo, en los chicos del espectro autista, que uno le pase juguete y ellos habitualmente, aunque uno no les diga nada, ellos lo que hacen es que ordenan el juego, ¿ya? Uno le pasa, por ejemplo, animales y los ordenan, por ejemplo, de mayor a menor, o del animal más clarito al más oscuro. Ellos los van ordenando y uno les pregunta y ellos te cuentan. Entonces eso, ¿cierto?, nos da una indicación importante de las características del chico, ¿ya? El juego nos habla mucho, ¿cierto?, de toda la área interna del paciente sin que él nos cuente absolutamente nada verbalmente. Dentro del examen mental es importante ver la apariencia. ¿A qué nos referimos con la apariencia, cierto? La higiene. Acuérdense que los chicos en general no dependen de ellos dependen de un tercero, ¿cierto? Que puede ser la mamá, el papá, la abuela, el abuelo, el tío, el primo, el hermano mayor de un otro, ¿ya?, que los cuide. Entonces eso nos habla del lugar donde está inserto el chico, ¿cierto? De la vestimenta que trae, de la higiene, ¿cierto? Si esta vestimenta está adecuada a la edad, al género, al clima. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, es un chico que está muy sobrepeso o está muy desnutrido, todas esas cosas son importantes que las veamos en general en la apariencia. De los adolescentes, ¿cierto? El maquillaje, qué cantidad trae, si es adecuado al momento del día, ¿ya? El contacto y la actitud es importante. Si los chicos, por ejemplo, los chicos que tienen un trastorno del espectro autista habitualmente no hacen contacto visual con nosotros, ¿ya? Es como una mirada bien esquiva, prácticamente no nos miran en general, ¿ya? O si los chicos más deprimidos son bastante tímidos, retraídos, o los chicos que están más dentro del espectro bipolar son más extrovertidos, o los déficits atencionales, ¿cierto?, que saltan, se mueven, se giran, que responden una cosa y otra, ¿cierto? Es importante saber la conciencia, ¿cierto?, cómo está, pero más que la conciencia vamos a ver después la conciencia de la enfermedad. Esta sí nos interesa, ¿ya? Porque habitualmente los chicos que vemos, ¿cierto?, en ambulatoria, a no ser que esté hospitalizado en una UCI, pero en general los chicos están conscientes, ¿ya? Lo que nos interesa más bien es la conciencia de enfermedad, si él sabe por qué viene, y más bien la conciencia de enfermedad familiar, ¿ya? Porque no es lo mismo una mamá que diga, ¿sabes qué? Yo vengo porque me envió al colegio, entonces no tiene ninguna conciencia de enfermedad, porque no es que ella haya visto una dificultad, sino yo vengo porque el colegio me envió. Entonces ahí es complejo y hay que generar la conciencia de enfermedad, ¿cierto? Hay que generar el cómo tenemos que ayudarle, qué podemos hacer. Versus cuando una mamá llega y dice, sí, ¿sabe qué? Yo estoy muy preocupada, creo que le cuesta, por ejemplo, leer. ¿Ya? Versus cuando lo trae el otro, porque ahí este ítem hay que generarlo prácticamente, ¿ya? Lo otro es la psicomotricidad. La psicomotricidad, nosotros vemos la psicomotricidad gruesa y fina. Por ejemplo, en la psicomotricidad fina, los chicos que están angustiados habitualmente mueven así harto los dedos, hacen así, o hacen así, 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 hacen un montón de cositas así con las manos, ¿ya? Y los chicos que tienen un déficit atencional, ¿cierto?, tienen alterada la motricidad gruesa porque saltan, se mueven, giran. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. A veces los chicos están bien, están tranquilos, y los chicos que, por ejemplo, han sido abusados sexualmente, cuando uno habla de un tema cercano a ese, ni siquiera del tema, ahí se empiezan a angustiar y empiezan a hacer así. Y tú dices, chuta, ya, aquí estamos llegando al lugar, ¿cierto? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en consideración. El lenguaje es importante, ¿cierto?
saber la voz, el tono, la morfosintaxis, ¿cierto? Es importante porque los chicos que tienen dificultades del lenguaje, ¿cierto? Esta parte la tienen bastante alterada. Ya los que tienen alguna dislalia, por ejemplo, es importante saber que los chicos a los 5 años ya tienen que tener adquirido todos los fonemas. Ese es el tope máximo y eso es importante que ustedes lo sepan. A los 5 años tienen que tener adquiridos todos los fonemas. Entonces, si no los tienen, es algo que hay que trabajar. Porque en la medida que ellos no puedan hablar bien o no puedan entender bien, les va a costar mucho todo lo que es la lectoescritura. Y en la medida que queden más atrasados en los temas académicos, son chicos que van a desertar a la larga. Entonces, todo eso tenemos que preverlo. ¿Ya? El pensamiento, la cognición y el juicio es importante, pero de acá es lo relevante. Los chicos evolucionan, ¿cierto?, en un proceso del pensamiento que va desde el sensorio motor, ¿cierto?, hasta el abstracto, pasando por el pensamiento concreto y por el preoperacional. ¿Qué es importante en todo eso? Saber si el chico, lo que yo busco o espero a la edad, lo tiene o está bajo lo que yo espero. Por ejemplo, si hablo con un adolescente de 15 años, en teoría yo espero que ya tenga bastante logrado el pensamiento abstracto. Pero un porcentaje importante de la población no llega a esto, ¿ya? Entonces se queda un porcentaje importante en este pensamiento concreto o preoperacional. ¿Ya? Entonces es importante saber en qué proceso del pensamiento está, porque en relación a eso son las preguntas que le voy a hacer y es el cómo yo voy a trabajar. ¿Ya? Lo otro es el afecto que transmite. El afecto que transmite es importante. ¿Por qué? Porque si es un chico que está triste o está muy irritable, es importante que yo lo pueda pesquisar, porque muchas veces ellos te dicen, no, si no estoy triste, y el afecto que transmiten efectivamente es de una tristeza gigantesca. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. ¿Ya? Y saber si tienen alguna disociación ideoafectiva. Muchas veces te están hablando del fallecimiento, por ejemplo, de la mamá, del papá o de un familiar muy cercano y se ríen. Entonces, esos chicos están como disociados todavía, ¿cierto? No han logrado hacer el link de la gravedad de lo sucedido con sus afectos. ¿Ya? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en consideración. La ¿Sí? Yo tengo una duda. Es que mencionó, por ejemplo, que los adolescentes debían tener a esa altura como ya el pensamiento abstracto. ¿Pero a qué se refiere con pensamiento abstracto? ¿Cómo uno lo puede como pesquisar? La abstracción es la capacidad que tiene cualquier sujeto de sacar de las experiencias de la vida como conclusiones. Por ejemplo, las matemáticas es algo que te ayuda a desarrollar el pensamiento abstracto, la física, la química, ¿cierto? Tú tienes que tener muchos elementos, pero no es que nosotros esperemos que ellos tengan un 7 en física ni en química, no, sino que logren el pensamiento general. Por ejemplo, si a mí me pasa esto y me pasa esto otro, yo, ¿cierto?, logro sacar una conclusión de que o no voy a hacer esto o voy a repetir esto que me salió bien, ¿cierto? Como sacar conclusiones generales. Y, por ejemplo, en la práctica, como uno, ¿qué le pregunta a un adolescente para saber? Son preguntas como bien específicas y depende del motivo por el cual haya llegado. Pero un chico que tenga un pensamiento abstracto, por ejemplo, y pongamos un chico que sea irritable y agresivo, ¿ya? Entonces, uno le puede preguntar, ¿cierto?, que qué le pasa o en qué circunstancias él puede describir que les pasa eso. Los chicos que tienen el pensamiento abstracto te dicen, sí, en verdad yo me he dado cuenta que cada vez que, por ejemplo, mi mamá me dice que ordene mi pieza, yo me coloco irritable y me pongo a gritar como endemoniado. Pero, te fijas, logra sacar una conclusión de algo simple, pero sí, aunque yo esté irritable y lo hago, baja la rabia familiar y nadie me reta. Entonces logra sacar una conclusión, si no es que sean cosas como académicas. ¿Ya? Porque hay personas que pueden ser que no hayan ido al colegio o que hayan ido hasta cuarto básico y logran desarrollar pensamiento abstracto. ¿Ya? Es la capacidad que tú tienes
como de extraer experiencias, ¿cierto? Y lograr armar una nueva información. Gracias, profe. Profe, hay compañeros que tienen la mano levantada, no sé si lo puede ver. A ver. A ver acá, ¿quién tiene? Acá alguien dice MG. La Mariana Garrido. Sí, yo quiero saber, por ejemplo, si ya el mismo adolescente agresivo, si es que no tuviera el pensamiento abstracto, me diría como, no, estoy enojado siempre, o algo así. No, lo que le pasaría es que le costara como hacer el link, como la unión. Es decir, como que no logra abstraerse y decir, sí, en verdad, estas cosas me desencadenan esta rabia y yo puedo hacer esto otro. No logra cómo hacer el link. Ya, y ahí contestaría como que no sabe en verdad qué es lo que le gatilla enojarse, por ejemplo. Claro, o si no, puede decir es que los otros hacen que me enoje. Los otros. El otro hace que yo me Ya, enoje. no diría como cosas tan puntuales. No lograría como decir, sí, en verdad yo me he dado cuenta que, pero esto es una cosa muy simple en todo caso, pero no diría, por ejemplo, si yo me doy cuenta que el último año, cada vez que me dicen que ordene mi pieza, así, pareciera que por ahí van las cosas, cuando me dicen, cuando me mandan, ¿cierto? Por ahí va lo que me pasa. ¿Te fijas? Ellos como que no logran organizarse mentalmente como para poder dar un ejemplo. Hay otra que se llama Mariela Araya, que tiene la mano levantada. Ya, no sé. A ver, Trini. ¿Me Ya, escucha? sí. Ya, es que mi duda era, cuando nosotros hacemos esta primera aproximación, obviamente con el niño, esto o el adolescente, ¿esto es solamente con ellos? O sea, ¿no están presentes los papás? ¿Solamente están ellos con nosotros? Ya, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Lo vamos a ver ahora más adelante. Y hay una pregunta en el chat, no sé si lo puede ver. A ver, que el chat. Dice, doctora, mi micrófono no funciona, pero sobre las alucinaciones, los amigos imaginarios que algunos niños tienen, ¿cuándo pasa a ser patológico? Súper buena esa pregunta, ya. De Constanza Bahamondes. Sí, mira, los amigos imaginarios, los chicos lo tienen y es normal, hasta los 7 años, ¿ya? Ahí no son alucinaciones, no son nada, y hay que tener en consideración esto que estábamos hablando, el proceso como del pensamiento. Ya, si hay chicos que tienen algún cierto grado de discapacidad intelectual o un CI limítrofe, por supuesto que el amigo imaginario le dura mucho más tiempo y eso no significa que sea patológico. Ya, pero lo normal es que dure dentro de un chico normal, ya con un CI absolutamente normal hasta los 7 años. Eso. ¿Alguna otra duda en relación a esto que hemos visto? Sí. Los afectos son como la emoción que demuestra o que siente el sujeto en el momento en que uno lo ve. No, la afectividad no es ni más ni menos, es en la... No, la afectividad no es que tenga mucha afectividad o poca afectividad. No, es que puede ser alegre, triste, ¿cierto? Introspectivo, ¿cierto? No, la actitud es otra cosa, son cosas absolutamente distintas. Los afectos no, los afectos se refieren hacia el chico, por ejemplo, está como muy, muy triste o muy distante, a eso se refiere, o muy alegre, ¿cierto? O hipertímico. La actitud no, la actitud es otra cosa, son temas como distintos.
En relación, ya, vamos en la sensopercepción. La autoimagen y la imagen refleja se refiere la autoimagen de cómo el sujeto se ve a sí mismo y la imagen refleja de cómo el resto lo ve. Es importante saber qué imagen tiene él de sí mismo y qué imagen él cree que tiene el resto de él, porque si no se convierte en lo que se llama la profecía autocumplida. Si el resto cree que soy malo, voy a hacer todas las cosas malas porque total creen que soy malo. Entonces, esto es importante que nosotros lo sepamos porque es un ítem relevante que tenemos que trabajar y modificarlo. ¿Ya? Porque la profecía autocumplida es bastante grave en el tiempo. La entrevista a los papás, alguien ahí preguntó, en relación a las entrevistas, cuando los niños son chicos, le hacemos la entrevista siempre al chico con el papá, y cuando vayamos a hablar temas complejos, sacamos al chico y nos quedamos solo con el papá. ¿Ya? Y si el vínculo se ha desarrollado de forma adecuada, después nos quedamos a solas con el chico. En los adolescentes es importante quedarnos solos con el adolescente, podemos entrar con la familia y el adolescente, ¿cierto? O inicialmente con el adolescente y después la familia. Es importante que el adolescente no sienta ni que estamos hablando mal de él, ni a sus espaldas, ni nada, porque eso tampoco es la idea. La idea es que lo podamos en general ayudar. ¿Ya? A los papás es importante que ellos nos entreguen la información desde cuándo comenzaron los síntomas, cuánto tiempo duran, la intensidad, si ellos han hecho algo para que disminuyan los síntomas o si ha pasado algo que los síntomas se han incrementado, ¿cierto? ¿Por qué consultan en ese momento? Y qué esperan, ¿cierto?, de nosotros, porque hay patologías, ¿cierto?, que definitivamente, si bien los podemos ayudar, no se van a ir nunca cuando aparecen, como la esquizofrenia, por ejemplo, ¿ya? Y a veces la familia tiene ideas mágicas que con medicamentos y eso se va a ir, y desgraciadamente la esquizofrenia después que aparece no se va nunca más en la vida. Por ejemplo, esta parte del periodo perinatal es importante tener en consideración que hay que hacerla siempre a los papás a solas. ¿Ya? Nunca podemos tener al chico en el box con ellos, ni al adolescente, a nadie, solo a los papás. ¿Ya? Porque muchas veces estos son embarazos de los chicos que son no planificados, no aceptados, ¿cierto? O que la mamá consumió alguna droga durante el embarazo, o que no se controló este embarazo. Entonces es importante tenerlo en consideración, que se hace a solas, nunca con el paciente presente, independiente de la edad. ¿Ya? Eso es relevante. Cuando yo digo que un embarazo fue controlado, a lo menos 3 controles. Ya, menos que eso es un embarazo sin control. A lo menos que haya tenido 3 controles. Lo otro que es importante saber, ya si bien el embarazo no fue planificado, ¿cierto?, a lo menos sí fue aceptado, ya en algún momento del proceso. Eso es importante tenerlo en consideración, porque si no son chicos que van a ser muy maltratados en general, ya más bien porque los van a estar con ellos más bien por el tema de la culpa, más que por los afectos genuinos de querer un hijo. Durante el nacimiento, ¿cierto? Este periodo es importante porque la mamá necesita, ¿cierto?, este bebé imaginario que se le produce a todas las mamás, irlo desarmando un poquitito y contactarse con este bebé real, que en general los bebés tienen las características de los papás. Es muy frecuente que pase con las mamás adolescentes que ya es el bebé que se imaginan, no es el bebé que van a tener. Ya se imaginan este bebé más bien que sale en la tele, ¿cierto? Esta guagua más bien rosadita, rubia, ¿cierto? Pero las guaguas tienen las características de nosotros. Entonces muchas veces rechazan a la guagua, y a veces pasa en las mamás que no es que sean adolescentes, sino cuando nacen con alguna patología más bien genética y que no sabían de antes, ¿ya? Y muchas guaguas con alteraciones genéticas son posteriormente abandonadas y están en estos cotolengos que están bastante llenos de guaguas con patologías genéticas abandonadas. El periodo perinatal es importante que la mamá se sienta acogida, apoyada, ¿cierto? Ya sea por el papá de la guagua, por los abuelos, por el que sea, por los vecinos, por la persona que sea, porque va a necesitar mucha contención la mamá para que ella se pueda dedicar, ¿cierto?, afectivamente a la guagua. Y es importante pesquisar,
ya independiente de la especialidad que vayan a tener ustedes, y que muchos van a trabajar después de médicos generales, si aparece alguna depresión postparto. Si esto aparece, hay que tratarlo de forma inmediata, ya porque las depresiones postparto son guaguas que habitualmente con estas mamás quedan solas, quedan abandonadas, ¿cierto? Dejan de comer y son guaguas que eventualmente fallecen o tienen un retraso en desarrollo psicomotor importantísimo. Entonces, algo que se puede prevenir. Lo otro que es relevante, ¿cierto?, es el desarrollo psicomotor. Dentro de esto, ¿cuáles son los hitos que ustedes tienen que saber? La sonrisa, que el tope máximo, ¿cierto?, es a los 3 meses. ¿Por qué? Porque los chicos que tienen, por ejemplo, un trastorno del espectro autista no logran desarrollar la sonrisa social en ese periodo. Lo otro que es importante, que es la sedestación, el cuando se sientan solos. Y eso tenemos un tope máximo, ¿cierto?, de los 9 meses. Y la bipedestación, que es cuando caminan solitos, sin ayuda, que es a los 15 meses. Si esas cosas no pasan, el chico tiene que ser evaluado por algún especialista. ¿Ya? Hay que derivar a estos chicos. Lo otro que es importante dentro del desarrollo, ¿cierto?, es el balbuceo indiferenciado, que es antes de los 6 meses, y el balbuceo diferenciado con intencionalidad, que es entre los 6 meses y el año. Lo otro que es importante, ¿cierto?, es cuando dicen las primeras palabras con sentido, que eso habitualmente pasa, ¿cierto?, durante el primer año. La unión de 2 palabras pasa a los 2 años y la de 3 palabras a los 3 años. Y a los 5 yo espero que tenga el lenguaje habitualmente completo. ¿Ya? El genograma es muy importante hacerlo porque nos entrega mucha información, ¿cierto? En un espacio muy pequeñito, ahí podemos ver las relaciones intrafamiliares, ¿cierto?, las edades, los trabajos, los fallecimientos, los divorcios. En un espacio muy pequeñito podemos tener una gran cantidad de información. Y lo otro, de la escolaridad relevante, ¿cierto? Si el chico está escolarizado, es muy frecuente los chicos desescolarizados, los logros que ha ido obteniendo, si están muy retrasados respecto a sus pares, ¿cierto?, o a lo esperado para la edad. Y lo otro que es importante, que los padres nos puedan decir, que nos describan, es un día normal del chico. Ahí nos entregan mucha información que a veces uno se la pregunta directamente y no resulta. Entonces, describiendo un día normal es importante y ahí entregan harta información relevante. Este tema de las funciones de la familia, ¿no? Al principio, ¿cierto?, de las diapos yo le contaba que Chile, ¿cierto?, había firmado todos los derechos de los niños de las Naciones Unidas, y dentro de los derechos hay varios, ¿cierto?, que muchos años, durante mucho tiempo estuvieron bien dejados de lado, pero ahora se supervisan bastante, y la psiquiatría ha estado muy preocupada de siempre por estos temas, mucho antes de que se firmaran, digamos, estos tratados. Uno de los temas de las funciones de la familia que nosotros tenemos que velar, ¿cierto?, es porque el chico tenga un lugar donde vivir, sea seguro, ¿cierto?, sea supervisado, sea cuidado por alguien, la higiene, que pueda acceder a una educación, a salud, a la alimentación. Habitualmente estos ítems lo tienen casi todos los chicos. Los ítems que faltarían y que hay un déficit importante, por eso los chicos de la red Sename están en dificultades en general, son por los temas afectivos. Ellos en la red Sename tienen todo esto, tienen alimentación, tienen ropa, tienen un lugar donde estar, ¿cierto? Se atienden en los hospitales, están inscritos en los colegios, pero ¿qué les falta a ellos? El tema afectivo, ¿cierto? El sentirse querido, acogido, necesitado, apreciado. Eso es lo que les falta, más bien toda la esfera afectiva. Porque ¿cuál es el fin, cierto, de la parentalidad? La idea es de cuidar, cierto, un niño y formarlo para que sea un adulto independiente, ¿cierto? Con valores, proactivo, altruista, ¿cierto? Ese es como el fin de la formación. Veamos a este chico a ver qué les parece, este caso clínico. Dice, los padres llevan a Santiago de 7 años a la consulta. Relatan su preocupación por la encopresis que presenta el niño desde hace unos meses. El profesional que lo entrevista
nota que los padres se sienten muy separados uno de otro. No se hablan entre ellos y no se miran. El padre se refiere a su esposa como la mamá del niño y la madre dice ese hombre, refiriéndose al padre. Si tienen que hablar entre ellos, le piden a Santiago, dile a tu papá, recuerda a tu mamá. El médico le pregunta a Santiago si es el mensajero de los padres y el chico empieza a llorar. Dentro de los antecedentes en la ficha clínica que el terapeuta logra revisar antes de la sesión son ambos padres ingenieros de 42 años, exitosos, se encuentran en proceso de divorcio y el paciente asiste a un colegio particular subvencionado. ¿Qué les parece a este chico? ¿Qué les faltaría de...? Les voy a colocar aquí estas funciones de la familia, ¿cierto? ¿Cuáles funciones de esa, eventualmente, ¿cierto? Podrían como estar fallando en esta familia y que tenemos que trabajar finalmente, ¿cierto? Doctora, se ve una compañera y no la presentación. ¿Cómo? Que se ve el Teams. Ah, se ve el Teams, chuta. A ver, ¿y ahí? Ahí sí. Ahí sí, ya. Sacamos a la compañera. ¿Qué les parece el caso clínico que es este, ¿cierto? Dentro de las funciones que conversamos. ¿Cuáles creen que pudiéramos trabajar, cierto? Porque pareciera que el chico está como bien aproblemado y apenado. La parte afectiva. Sí, la parte afectiva, ¿cierto? Como que el divorcio de los papás está gatillando todo eso en el niño. Lo tienen más bien triangulado, ¿cierto? Lo tienen ahí metido entre medio. Claro. La comunicación. Sí. ¿Cierto? Y ese no es el rol del chico, ¿cierto? Pareciera que el rol de los papás aquí, algunos roles no los están como cumpliendo a cabalidad, ¿cierto? Y de repente trabajar con ellos y explicarle un poco muchas veces es bastante útil, ¿cierto? Entonces pareciera esto. ¿Aló? ¿Sí? Igual podríamos ver la anterioridad del caso porque ambos padres que trabajan podrían ser que también tienen al chico abandonado desde antes y ahora mucha energía negativa también. Sí, de todas maneras, pero en ese pedacito que podemos ver, ¿cierto? Pareciera que, como dicen tus compañeras, el tema afectivo, ¿cierto? Es el que nos está ahí, que tenemos el talón de Aquiles, ¿cierto? Más bien que el chico que sea más bien valorado, estimado, ¿cierto? Pareciera que no lo están viendo y esto pasa, ¿cierto? Cuando en los divorcios triangulan a los chicos que se llaman, ¿cierto? Que tratan de meterlo entre medio del tema que por lo demás no le compete al chico porque ellos van a ser los papás toda la vida. El chico ahí no tiene escapatoria, porque esos van a ser sus dos papás toda la vida hasta que el chico se muera. Y aunque los papás se mueran, siguen siendo sus papás. Entonces, ¿sí? O eso mismo que le digan, dile a tu papá, dile a tu mamá, eso es más presión sobre el niño porque él tampoco es el mensajero de ellos dos. Exactamente, ¿cierto? El terapeuta le dijo, pareciera que tú eres el mensajero. Y ahí el chico se desbordó, ¿cierto? Claro, entonces ahí está fallando el tema afectivo, de todas maneras. ¿Cierto? Porque pareciera que él va a un colegio, que no tendría mayores temas académicos, ¿cierto? Ahí estaría como fallando esos temas, que son los que hay que trabajar, si no todos los casos hay que dejarles ni medicamentos ni nada. Muchas veces uno trabaja estos temas y las familias andan bastante bien y los papás, muchas veces los papás ni siquiera lo ven ni se dan cuenta que lo que están haciendo afecta al otro, ¿va? Muchas veces no es que lo hagan con mala intención, como que lo hacen, ¿no? Como que les sale natural, ya, dile a tu papá, no, dile a tu mamá, no, que te dé plata a ti, no, porque no le pides a él. Y muchos de ustedes los deben haber vivido. Porque esto lo vive un porcentaje importante de los chicos del país, muchos de ustedes deben haber vivido, ay, dile a tu papá, no, dile a tu mamá, nada, que te dé plata a ti, no, ¿por qué pídela a él? ¿Cierto? Y nada que ver, pues si los chicos no tienen pito que tocar ahí en el tema del divorcio, ni en la separación, ni en nada, si van a ser los papás toda la vida, ¿cierto? No hay modo de salirse de eso. Sigamos acá. Dentro de los exámenes, ¿cierto? Que vimos al principio,
¿cierto? Que dentro de las cosas que se hacen estudios. Dentro de los estudios que se hacen, ¿cierto? Se estudian distintas cosas, ¿cierto? Se hacen exámenes de sangre, porque, por ejemplo, es importante saber si el chico tiene hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo nos complica la depresión, ¿cierto? O si los trastornos, ¿cierto? Ansiosos a veces tienen estas como arritmias, que eso nos complica el trastorno ansioso. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que descartar alguna patología, ¿cierto? O a veces hemos tenido, hace tiempo ya tuvimos un chico que tenía un tumor cerebral y estaba impulsivo a morir. Y golpeaba y le pegaba. Todo el chico tenía un tumor. Lo operaron y quedó un 7, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que descartar que no tenga una patología médica a la base, ¿ya? No es que veamos algo y digamos, ah, no, esto es un tema psiquiátrico de golpe y porrazo. No, tenemos que estudiarlo. Siempre los chicos se estudian, ¿ya? Y lo otro que es importante, hacerles estudio en el ámbito de la psiquiatría, ¿cierto? Para ver cómo tienen la inteligencia, el CI, por ejemplo. Ya el CI es importante porque el coeficiente intelectual nos va a ayudar, ¿cierto?, a lograr una mejor comprensión, ¿cierto?, a memorizar la información, a entenderla, a guardarla, a sacar conclusiones, ¿cierto? Y para eso tenemos el Bechdel y el Raven, que habitualmente el que más se ocupa es el Bechdel, por todo el tema académico de los colegios, es el que ellos tienen como actualizado y que tenemos que hacer habitualmente. Dentro de los 3 proyectivos son interesantes porque estos nos permiten ver las características internas del chico, que ellos ni ellos mismos las entienden y nos pueden explicar. ¿Ya? Y hay distintos tests, como el Rocha, el CAT-A, el CAT-H, ¿cierto? O los test gráficos, que nosotros los podemos decir que nos dibujen ciertas cosas específicas que están estudiadas. Y lo otro son las evaluaciones. Por ejemplo, si los chicos tienen alguna dislalia, es importante que los vea el fonoaudiólogo, ¿cierto? O si tienen alguna disgrafia, que lo pueda ver los psicopedagogos, nos puedan apoyar. Los chicos que tienen un trastorno del espectro autista, es importante que vayan a terapia ocupacional lo antes posible y por varios años para que se puedan desarrollar lo que se llama el ABD, que son las habilidades de la vida diaria. Y así sucesivamente. Lo otro que es importante, contactarnos siempre con los colegios, porque muchas veces los papás te dicen, uy, este chico es fatal. Y uno lo ve así tranquilo y tú le dices, chuta, como no pareciera tan fatal. Y del colegio te envían un informe que el chico está bien, ¿cierto? O a veces del colegio te envían unos informes que el chico es, pero lo macabro, y tú lo miras y te dices, chuta, ¿cómo tanto? Si no pareciera, ¿cierto? Entonces es importante, a veces en el colegio se desorganizan bastante cuando, por ejemplo, en las clases no entienden nada. Hay chicos que tienen un trastorno del aprendizaje y finalmente no entienden nada de lo que le están hablando, es como que fueran chinos, entonces se ponen a dibujar, a hacer papeles, ¿cierto? A tirar piedra, y hay un sinfín de cosas, se ponen como creativos. Claro, pero no es que tengan un déficit atencional, uno conversa con ellos y los chicos no entienden es que nada. ¿Cierto? Claro, la mamá dice, no, pero es en la casa es súper tranquilo, un cumpleaños, no, y es tranquilo, claro, te envían un test de Conner así, pero que le faltan hojas para rellenar. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas, no hay que ir corroborando siempre la información. Y para eso las asistentes sociales también nos ayudan y son bastante buenas, nos ayudan bastante a corroborar la información. ¿Profe? ¿Sí? Yo tengo una duda de la diapositiva anterior. ¿Todos esos exámenes que usted mencionó, eso los realiza el neurólogo o los realiza otro profesional? Como no, lo el de hacemos. Rocher, el de Raven. No, nosotros lo hacemos en psiquiatría. Todo eso que está ahí. Ah, ya. Sí, todo eso lo hacemos en psiquiatría. Veamos este caso clínico, miren, a ver qué les parece a ustedes. Dice, una madre lleva a su hijo Camilo de 8 años a la consulta. El niño es insoportable, dice la mamá. No para de moverse, no está ni un minuto quieto. Mientras la madre habla, el niño sentado en una silla del box, prácticamente inmóvil, mira distraídamente a su alrededor. La mamá dice, mire, le insiste a la madre al médico, no logra estar tranquilo, así no puedo, él necesita algún medicamento. Del colegio no me han entregado nada. ¿Qué les parece este chico? Con lo que dice la mamá. ¿Lo tratamos, no lo tratamos? ¿Buscamos más información? ¿Qué les parece? Igual primero tendríamos que ir
tendríamos que ver, tendríamos que saber un poco más del caso porque con lo que vemos ahora está bien, solamente no está poniendo atención. Y además, 8 años igual es una... Siguen siendo inquietos los niños. ¿Cierto? Pero pareciera que no es tan inquieto, ¿cierto? Habría que buscarle un poco más. ¿Alguna otro aporte que quieran hacer? ¿Qué les parece este chico? ¿Lo La medican? contradicción del colegio y la mamá. Porque si tuviese como algo igual serio, el colegio le habría dado un informe o algo por el estilo. ¿Cierto? Habitualmente el colegio es un buen termómetro. ¿Ya? Los jardines infantiles, los colegios son un buen termómetro para dar aviso de las cosas complejas. Muchas veces los colegios o los jardines infantiles se dan cuenta de cosas que en la familia ni siquiera las habían pensado. Pero ahí ella dice, aquí ella fue por su propia iniciativa, porque ella dijo que el colegio no le había pasado ninguna cosa, ella fue como por su propia iniciativa, por su propia preocupación, ¿cierto? Entonces, ahí pareciera que... Ahí tenemos que pedir más información, ¿cierto? Al colegio y volver a controlar. No nos podemos quedar como con lo que nos dice la mamá solamente. Es como lo que yo les decía, puede que del colegio llegue un test de Conner macabro y uno en el box lo vea tranquilo y la mamá diga, no, ¿sabe qué? Yo nunca he visto nada. El papá dice, no, es que no, el chico es tranquilo. Entonces, siempre la información la tenemos que corroborar con algunos otros interesados, digamos. Ya no podemos quedarnos así como crear a pie juntilla una cosa. Tenemos que ampliar el abanico y ahí, claro, podemos tomar algunas decisiones. ¿Ya? Lo otro, ¿sí? Disculpe, pero si el niño está bien, ahí se procedería quizás a evaluar a la madre, ¿o no? O sea, porque ella podría estar pasando por algo. Exactamente, ¿cierto? Esa es una muy buena alternativa. Primero, ¿cierto? Abrimos el abanico y eso es muy frecuente que nos pase, ¿cierto? Que los chicos habitualmente, que se llama como el chivo expiatorio, que finalmente como que lo traen como si tuviera algo, en verdad el chico no tiene nada, ¿cierto? Y es la familia la que tiene la dificultad. Sí, eso es bien frecuente que pase. Sí, muy buen alcance. Dentro de las clasificaciones, actualmente el CIE 11 hizo algunos cambios importantes. Antes teníamos 5 ejes, ¿cierto? Y ahora tenemos solo 3. Pero con las mismas cosas, pero que se cambiaron como de lugar. En el eje 1 tenemos todas las patologías del ámbito de la psiquiatría, los trastornos médicos, digamos también, y los de la personalidad que habitualmente antes estaban en el eje 2, ahora están en el 1. En el eje 2 tenemos las discapacidades que siempre han estado en el eje 2 y el funcionamiento global que antes estaba en el eje 5. Y en el eje 3 tenemos los factores ambientales, ¿cierto? Las características del sujeto como los trastornos que se llaman los Z, ¿ya? Uno lo busca en el CIE en los Z, ¿cierto? Que son los trastornos del núcleo primario de apoyo, los trastornos en la relación con pares, los trastornos en las relaciones entre los hermanos, ¿cierto? Que eso se llaman los Z. Pero estas son como los ajustes, pero en general es lo mismo, pero con otro formato. Dentro de los tratamientos tenemos múltiples tratamientos, dependiendo, ¿cierto?, de las características del chico, de la patología, ¿cierto?, de la familia, pero lo que sí, a todos hay que hacerles psicoeducación, ¿ya? A todos. Y eso es importante que lo tengan en mente, así. A todos se hace psicoeducación. ¿Y qué cosa es la psicoeducación? ¿Cierto? Es explicarle un poco y devolverle un poco el motivo por el cual él llegó, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer en la realidad, ¿cierto? Sin hacer voladero de luces ni inflar un globo. Y contarles un poquitito como el proceso. Esa es como la psicoeducación, ¿cierto? Uno le explica, por ejemplo, que venga por un déficit atencional, que es de los más frecuentes que asisten, ¿cierto? Cómo vamos a hacer, los exámenes que le vamos a solicitar, eventualmente, si están buenos los exámenes, los medicamentos que podemos ocupar, los efectos secundarios de los medicamentos, ¿cierto?
y cómo vamos a estructurar y organizar el día del chico, ¿cierto? El horario de las pantallas electrónicas, ya todo eso se refiere a la psicoeducación. Si sobre eso el chico tiene, no sé, también alguna dislalia, lo enviamos al fonoaudiólogo, ¿ya? Porque hay que trabajarlo y hay que tratar. Si sobre eso también el chico tiene una disfunción familiar grave, ahí lo enviaremos a terapias de familia. ¿Ya? Pero dependiendo de las características es el tratamiento que vamos a ocupar, pero no es que todo lo que está acá se ocupe con todo. ¿Ya? Esto es en general lo que se hace, pero se van eligiendo dependiendo de las características de cada chico lo que vamos a ocupar. Si el chico tiene un trastorno del espectro autista, lo tenemos que enviar, ¿cierto?, a terapia ocupacional, por ejemplo, y así sucesivamente con las distintas características. Dentro de los tratamientos en psiquiatría, ¿cuándo se hospitaliza a alguien? Por ejemplo, si tiene algún riesgo de hacerse daño a sí mismo o hacerle daños a tercero, o si está en riesgo él, por ejemplo, por algún abuso sexual, por negligencia grave, familiar, ahí se hospitaliza para poder cuidarlo y aislarlo, ¿cierto?, del medio que le causa la dificultad. O, por ejemplo, si está en riesgo vital, que deja de comer, ¿cierto?, por la anorexia, que esto es muy frecuente, ¿eh? Ahora tenemos como muchos chicos hospitalizados por anorexia. Con este tema de la pandemia ha estado como bastante en alza. Habitualmente tenemos una X cantidad que vemos todos los años y este año como que se nos multiplicó harto. Estamos así como los de Puerto Rico, porque nos multiplicamos por 50 los anorexias este año. Y en esas características se hospitalizamos si tiene alguna agitación psicomotriz muy grave, ¿cierto? O cuando tiene una patología muy rara, ahí lo hospitalizamos para poder estudiarlo. Por ejemplo, una vez tuvimos un chico con una patología rarísima que se llama un síndrome de Klein-Levin. Era una cuestión tan rara, así que ese lo tuvimos que hospitalizar para poder estudiarlo e iniciar medicamentos. Entonces, si queremos ayudar a un niño, ¿cierto?, tenemos que recordar en general que los chicos no saben lo que les pasa, ¿ya? Ellos van porque alguien los lleva, porque un tercero está preocupado, en general. ¿Ya? Los chicos habitualmente no logran comprender, no así los adolescentes, que ellos sí saben lo que les pasa. ¿Ya? Entonces es importante tratar de ser acogedores con ellos, ¿cierto?, y con la familia para que nos puedan colaborar y nosotros poder ayudar a los chicos. Dentro de la psiquiatría, es bien complejo el tema porque habitualmente estamos muy presionados por tribunales o por los colegios para que enviemos informes o hagamos alguna intervención, y muchas veces ya uno puede ir por lana y volver trasquilado, ¿ya? Entonces hay que ser bien cauto y entender que el chico tiene el derecho a que nosotros no entreguemos la información absolutamente a nadie. Ya la información es privada, no tenemos que entregársela a nadie, a no ser que tribunales nos obligue y nos solicite. ¿Ya? Y lo otro es que, por ejemplo, si vamos a hacer algún estudio, nosotros tenemos que solicitar el consentimiento a los papás y el asentimiento a los chicos. ¿Ya? No podemos hacer estudios sin que ellos lo sepan. Y lo otro es cuando no podemos mantener la confidencialidad bajo ningún punto de vista, cuando el chico hizo un intento de suicidio o de homicidio o fue abusado, ¿cierto?, que es bastante frecuente. El 20% de los chicos ha sufrido algún abuso sexual intrafamiliar o ha sido maltratado. ¿Ya? O cuando consume drogas, ¿cierto? Ahí tenemos que abrir el tema. Pero si no, nosotros podemos mantener el secreto profesional, no tenemos que entregarle información absolutamente a nadie, ¿ya? Veamos ¿qué tal les parece? Dice, Antonia, de 10 años, le contó a su mejor amiga en el colegio que su hermano de 17 la había inducido a realizar juegos sexuales. La amiga le contó a su madre y esta a su vez a la madre de Antonia, quien confrontó a sus hijos con la información que había recibido. Les dijo que, si era cierto, iba a expulsar al hijo mayor de la casa. Al ver la reacción de su madre, Antonia se retractó diciendo que había soñado todo. Antonia fue llevada a la consulta del médico por mentirosa,
La madre estaba muy enojada con ella y no quería hablar en la consulta. Sin embargo, poco a poco logró establecer un buen vínculo con el terapeuta y le confesó su malestar. Ella se sentía culpable y, estando a sola con el hermano, había participado en los juegos sexuales. ¿Qué les parece esta chica con esto que hemos conversado del tema ético? Le contamos a la mamá, le decimos, la acompañamos con estos temas que hemos conversado. ¿Qué les parece a ustedes? Le tenemos que contar a la mamá, obviamente. ¿No se podría hacer una denuncia para que lo investiguen? Pudiéramos hacer una denuncia, ¿cierto? Sí, puede ser una alternativa a la denuncia. Pero son temas bien complejos, ¿ah? Y son súper frecuentes en todo caso. Profe, ¿Sí? pero usted mencionó que se podía hospitalizar a alguien como para prevenirlo de situaciones como de abuso sexual, por ejemplo. Pero en este caso, ¿ella se la podría hospitalizar por eso? Es que habría que ver qué hace la familia, porque si, por ejemplo, la familia uno puede abrir el tema, ¿cierto? Conversarlo. Habitualmente la sesión es un espacio protegido. Los chicos se sienten ahí en un espacio como que es de ellos. Uno puede abrir el tema y la familia explicarle un poco, ¿cierto? De qué se trata, de cómo se sienten los chicos, ¿cierto? Y de las consecuencias de esto. Y muchas veces la familia dice, ya, yo coloco la denuncia por mientras mi hijo va a vivir en la casa de mi mamá, por ejemplo, de la abuelita, y veamos cómo va avanzando esto, ¿cierto? Porque estos chicos, los chicos que son abusados sexualmente, es importante que vayan a un programa reparatorio, que se llaman PRM, son programas reparatorios de menores, y es importante que pueda acceder, ¿cierto? Porque esto le puede volver a pasar. Le puede pasar con un compañero del colegio, con un compañero de la universidad, del trabajo, ¿cierto? Entonces es importante que esa chica logre adquirir herramientas, ¿cierto? Porque si le pasó, igual, entendiendo que no es su culpa, ¿cierto? Pero ella tiene que desarrollar herramientas para no verse enfrentada a estas situaciones nuevamente, ¿cierto? Entonces hay que abrir el tema, ¿ya? Los temas habitualmente tenemos que abrirlos, ¿cierto? Tenemos que acompañar a la paciente a develar el tema y hablar el tema legal, ¿ya? Nosotros tenemos que decir, ¿cuál es el tema legal? Nosotros tenemos la obligación de hacer la denuncia 24 horas después, cualquier funcionario público que sepa la información. Esto incluye profesores, trabajadores de la salud, de los municipios, de la municipalidad, de donde sea, cualquier funcionario público, incluyendo el del aseo. Si yo soy una chica y estoy en el colegio y le cuento a la tía del aseo, ella tiene la obligación de hacer la denuncia. Y si no, está siendo cómplice del evento. ¿Ya? Ustedes todos van a ser lo más probable funcionarios públicos, ya sea en consultorios, en hospitales, ¿ya? Tienen la obligación. ¿Ya? Pero hay que decirle sí a la familia, uno le tiene que decir, ¿ya? Que uno tiene la obligación de, porque la ley así lo dice, ¿ya? Profe, pero uno tiene que esperar a que la paciente en este caso lo diga, o yo lo puedo interpretar por algún dibujo, o porque a veces los niños se dan cuenta, no saben, pues, entonces como... No, tú no puedes interpretar nada, nosotros no somos intérpretes. Lo que nos dicen es, si no nos dicen y lo sospechamos, nos quedamos con esa sospecha y tenemos que indagar hasta que lo tengamos en la mano.
Ah, ya, porque por ejemplo yo he escuchado que en algunos casos, algunos psicólogos, por ejemplo, cuando le hacen como dibujo a los niños y como que los niños dibujan, no sé, como cosas con forma de falo, dibujan como la situación que les hacen, claro, ellos investigan y se dan cuenta que en verdad los niños son abusados y no sé qué, y ahí hacen la denuncia. Pero en ese caso ahí Claro, se tiene que investigar. la denuncia por vulneración de derecho, que eso es otra cosa. Ah, ya. Y el tribunal investiga si es que fue abusado sexualmente o no. ¿Y por qué? ¿Ya? Pero la denuncia, si un chico nos dice, ¿sabes qué? Yo fui abusado, hay que hacer la denuncia. O un chico que cuente, yo fui abusado, que es frecuente, ¿ah? Habitualmente no se comenta, pero los hombres son muy frecuentemente abusados. Habitualmente por primos mayores, por vecinos, ¿ya? Esto no solo le pasa a las chicas, los hombres también son abusados. Y esto le pasa al 20% de los chicos. No es menor, a muchos. Es esto no es una cosa. ¿Sí? Y eso también se aplica, por ejemplo, en el caso de maltrato infantil. Con maltrato también hay que hacer la denuncia, efectivamente. Sí, hay que hacer la denuncia y tribunales después investigan. Sí, efectivamente, siempre hay que hacer la denuncia, pero con el abuso sexual tenemos tiempos. Ahí está el tema, tenemos tiempos legales y tenemos que hacer la denuncia. ¿Ya? Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Profe dijo que eran ¿cuánto? ¿24 horas? Sí. Tenemos que hacer la denuncia. Y es importante decirle que la ley nos obliga, no es que nosotros querramos así como chuta, qué mala onda, me va a hacer la denuncia. No, la ley nos obliga que en un tiempo X hagamos la denuncia. Y lo que uno hace es hacer una denuncia y tribunales investiga cuándo pasó, cómo, dónde, las circunstancias. Y a veces, porque esto es frecuente, que entre los hermanos se abusen, ¿ya? Eso es frecuente. Lo que hace es que van los dos a terapias reparatorias, ¿ya? No es que vaya a ir, porque muchas veces los papás dicen, chuta, pero es que el otro tenía, no sé, 12, pero igual era un chico. Claro, pero si no es que se va a ir detenido, eso no va a pasar. Pero sí es importante que vayan a terapias reparatorias. Porque Profe, ¿sí? y lo mismo, en el caso de que un paciente diga, no, es que me abusaron sexualmente como hace 5 años atrás o 2 años atrás, igual se tiene que hacer la denuncia, independiente de Sí, cuánto. sí, no prescribe, sí, sí, sí. Sí, siempre se hace la denuncia. Esto entendiendo que es para los niños, los adultos no. Los adultos tienen ellos mismos que ir a hacer la denuncia. ¿Ya? Pero acuérdense que esto es psiquiatría infanto-juvenil, esto es todos menores de 18 años, menores de edad. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos la obligación. Ya sea que ustedes sean pediatras, traumatólogos, lo que sea, un niño que le cuente, ustedes tienen que hacer la denuncia. ¿Ya? Chicos, tengamos 15 minutos y comenzamos con la otra clase que es bastante densa y compleja de suicidio. ¿Les parece? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Sacamos, Sí. voy a sacar esta clase y